Buenas noches, Nicolás. Aquí Maite Vizcarra y Ricardo Alba. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo estás, Maite? Sí, vamos a empezar diálogo abierto hablando sobre los 18 días de gobierno de Javier Milei en Argentina. Exactamente, vamos a conversar con un experto en estos temas. Él es un analista, consultor político, con el que nos vamos a enlazar a través de la tecnología, el señor Gabriel Slavinsky. Sí, y hablar de estas 3 semanas porque en cada semana se han producido cambios importantes en la economía. Pero el segundo tema también que vamos a abordar son ya la situación como consecuencia del fenómeno del Niño. A esta hora está lloviendo muy fuerte en Tumbes. Así es, estará con nosotros Cristian Choque, es especialista en gestión de riesgos y desastres del INDECI. Y en efecto vamos a saber cómo se está desenvolviendo obviamente el fenómeno del Niño. Hoy hemos tenido en Lima lluvias, en la noche hubo una lluvia intensa y también en la mañana. Así es. Que probablemente algo de eso van a ver los días que siguen y sería bueno ir preparándose. Pero el clima también en cuanto al ambiente del espectáculo y en especial de la cultura se ha visto muy afectado el día de hoy. Así es, ha fallecido justamente a tempranas horas de la mañana el cantante, compositor, rockero y en verdad, como decía mucha gente hoy día en las redes sociales, es un ícono popular, Pedro Suárez Vértiz. Su música acompañó a muchas generaciones y obviamente, como no, hemos bailado muchas de ellas. Así vamos a hablar justamente con Sandro Ventura, que es guionista y postproductor de Talk Show. Una película que está justamente ambientada con el soundtrack de la música de Pedro Suárez Vértiz. Así que no se vayan, es un buen programa y empezamos así. En el caso concreto de la modificación al Código Procesal Penal, se ha respetado, como siempre ha sido, el rol tuitivo principal y la facultad de conducir y la estrategia de la investigación siempre a cargo del Ministerio Público. Se mantiene inalterable el modelo acusatorio. Se mantiene la titularidad, lo repito, al Ministerio Público para la conducción de la investigación del delito. Cuando se produce o amenaza una situación en la que está seriamente comprometida la integridad y la vida de las personas, en ese caso excepcional, se autoriza a la policía no solamente a que intervenga, sino que inmediatamente inicie las investigaciones con cargo a dar cuenta de las mismas al fiscal. Es un incremento esperado de casos, pero de ninguna manera constituye una oleada pandémica. Considerar también la presencia de una nueva variante, que es la JN.1, que es una variante muy contagiosa, la ha descrito la Organización Mundial de la Salud, pero a su vez no es muy virulenta, o sea, es un sublinaje que ocasiona enfermedad leve. Hasta noviembre de este año el promedio de casos que se diagnosticaban de COVID-19 en el país eran entre 600 a 700 casos por semana. En este mes de diciembre estamos ya superando los 1.700 casos por semana. Todos los que estábamos cerca de él, como lo recordamos. Todo es un recuerdo bonito que tenemos de él. No podría ser otra cultura. Yo a Pedro lo he visto, ¿cómo se llama? En estas semanas, ya, en unas ocasiones, ¿no? Y Pedro estaba, si bien en su cuarto, ¿no? Con esta enfermedad degenerativa, pero de ánimo estaba perfecto, porque él tenía su frase. Al final, ser, como se llama, feliz es una opción, y yo ya la tomé. Muy bien, vamos a empezar el programa, Ricardo, y como habíamos dicho, vamos a irnos hasta la Argentina y está el señor Gabriel Slavinsky, con quien vamos a tratar de entender cómo se está desenvolviendo el gobierno del señor Javier Milei, que tiene ya más o menos, ya va a cumplir un mes, ¿no? 18 días exactamente. Así es, 18 días. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Bueno, perfecto. No sé, si pudiésemos empezar a calificar el triunfo del señor Javier Milei en la Argentina, podríamos decir que ha sido una suerte de tsunami. Además, se han hecho varias comparaciones con un momento histórico del Perú y con lo que aquí se conoció como el Fuji o Fuji Shock. ¿Cómo está la situación allá?
Sí, claramente lo que describís como un tsunami es lo que ha sucedido en Argentina en el último tiempo, no solamente por el triunfo de Milei en segunda vuelta con el 55% de los votos, ganándole con amplia comodidad al candidato Sergio Massa del espacio peronista por 11 o 12 puntos de diferencia. Y a partir de ahí fue unos días de una tranquilidad casi tensa, pero luego sí, llegó el DNU, el decreto de necesidad y urgencia y luego la ley ómnibus, como se llama acá, en donde el presidente reclama, solicita y protagoniza con la intención de generar una estructura de poder que quizá no tiene en el Congreso y la influencia necesaria de sus ministros con la justicia. Sin embargo, el presidente, la realidad es que ha golpeado primero y todavía no ha encontrado la política tradicional el espacio para negociar. Entonces, a partir del día de hoy, en escasas horas, se pone en vigencia ese decreto de necesidad de urgencia con lo que arrancó el presidente y todas las medidas tienen plena vigencia hasta que lo pueda detener el Congreso. Esto no puede ser antes del 1 de marzo o la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que eso se espera que sea posterior a esa fecha. Por lo tanto, tenemos 2 meses de debate muy intenso en los que el decreto de necesidad de urgencia propuesto por el presidente está vigente. Gabriel, este decreto de necesidad de urgencia, el DNU, para que los televidentes que nos ven en todo el Perú, consiste básicamente en este recorte estatal, en este sinceramiento de precios, digamos. ¿Qué otras acciones más incluye? No, yo te diría que es muchísimo más fuerte que eso, más potente. Es un cambio de paradigma, es un rotundo cambio de 180 grados en el que el país se desregula completamente. Es cambiar la cultura de la Argentina en algún sentido, pensando de que en algún momento el Estado estuvo muy presente, con eficacia moderada a baja quizá, pero sí presente, con la intención de hacerlo. En este caso es un retiro completo del Estado, de la faz pública, por lo que hay 30 puntos muy fuertes que van desde la privatización de empresas, la eliminación de leyes como la de góndola, la ley de alquileres, en donde no existiese una intervención estatal, o incluso la posibilidad de privatizar clubes de fútbol y que pasen a ser sociedades anónimas. Me parece que es un despliegue muy, muy grande. Una semana después se lanzó la ley ómnibus, teniendo en cuenta de que Milei no tiene prácticamente una gran representación en el Congreso. Sin embargo, con 644 modificaciones a leyes existentes. Por lo tanto, me parece que la intención muy potente es ir avanzando, claramente ganando terreno, y después yo entiendo de que en Argentina termina siendo una negociación, pero que ya en un contexto en el que el presidente marca la cancha mucho más beneficioso, ya que en este momento, si bien tiene la aprobación, la legitimidad de los votos, es muy complicado en cuanto a lo legislativo porque se encuentra en absoluta debilidad. Claro, ahora, el plan de Milei, como bien has indicado, es de alguna manera pasar a un modelo desregulado, en donde obviamente haya una mayor participación privada, con el afán de traer inversiones, porque claramente, como él ya lo ha dicho, hasta le han hecho canciones, no hay plata. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que no hay pues capacidad de tributación, y si obviamente además se va a impactar el modelo productivo que está muy vinculado a lo público, algún tipo de atracción hacia el sector privado internacional probablemente se dé. Esa parte, ¿cómo la ves? O sea, parte de las acciones que está tomando van a permitir llamar a la inversión privada internacional. Parece que sí, pero ¿cómo se manejaría esa situación? Los gobiernos en Argentina en general sobreestiman sus posibilidades de traer inversiones del exterior, porque lo que no están mirando es la película completa, ¿no? Los últimos gobiernos se miran a sí mismos pensando que con sus declaraciones los inversores del extranjero van a confiar en nuestro país, y este país ha tenido demasiados cambios de rumbo. Por lo tanto, me parece que también los inversores esperan cambios sostenidos en el tiempo, y eso se logra lamentablemente con la dificultad de los consensos.
Creo que en este caso Milei lo que ha tomado es mucho más un modelo interno de reclamo social en el cual se piden cambios abruptos. Sin embargo, las inversiones probablemente, digamos, puedan llegar a algunas, pero me parece que los países requieren de tiempos para lograr la confianza y la credibilidad para conseguir que muchos inversores se interesen en nuestro país. Y dentro de la población, ¿cuál es, digamos, el temperamento del argentino, del hombre de a pie? Ayer se vio una marcha muy sólida, muy consolidada. ¿Qué porcentaje de la gente respalda la gestión y estas primeras medidas del presidente Milei? Bueno, no nos olvidemos de que aquí las elecciones fueron hace, o sea, la asunción fue hace 18 días, las elecciones fueron un poquito más. Realmente venimos de un porcentual de aprobación, de legitimidad de origen de Javier Milei del 55%. Probablemente ese envión se sostenga. Las preguntas serían, ¿la sociedad pidió un cambio? Sí. ¿Que ese cambio sea abrupto? Sí. ¿Que sea un modo diferente de hacer las cosas? Bueno, diría que sí. ¿Fue por los resultados económicos y una dirigencia desconectada de esos problemas? Bueno, sí, probablemente. ¿Apoyará a la ciudadanía semejante cambio de paradigma liberal? Bueno, eso ya tengo alguna duda mayor. Digo, me parece que nos esperan tiempos en donde la inflación va a ser no alta, altísima en Argentina, probablemente meses de 30%, meses, no años, meses de 30% de inflación o de 25%, que si fuese bajando como el principal tema que aqueja a la economía de los argentinos, probablemente Milei tenga una aprobación. Si no, sostenga esa aprobación. Claro. Si no, tengo la sensación de que el hartazgo puede consumir rápido sus días de luna de miel. Claro, ahora, la situación que tú describes, que es ya una hiperinflación, es un escenario que claramente pues, en Argentina deben tenerlo previsto o que justamente se está haciendo todos los esfuerzos, al menos es lo que dice el señor Milei, que no se dé, ¿no? Pero digamos que es un escenario. Ahora, volviendo al tema que tú mencionabas de los consensos, él va a intentar ampliar sus facultades para tratar de que estas medidas las pueda aplicar sin, digamos, una mayor negociación con el Parlamento. ¿Eso es posible o de todas maneras va a requerir que el Parlamento le dé justamente mayor impulso a lo que está proponiendo? Bueno, es la pregunta de hoy, ¿no? Yo creo que justo hablar con ustedes allí desde la nación hermana del Perú nos hace acordar mucho a Fujimori, ¿no? Me parece que a ustedes más que nada. En Argentina esa conducta no sé si es tan posible, sobre todo porque las mayorías que se articulan en el Congreso, existe una Corte Suprema de Justicia, me parece que hay aún controles del Estado en donde los sistemas son bastante más difíciles de franquear y en definitiva terminan hasta funcionando, te diría, ¿no? Lo quiero poner entre paréntesis porque seguramente muchos me dirán, no, bueno, pero la realidad es que en Argentina no funcionan las cosas, por eso ganó Milei. También les digo que los cambios revolucionarios en Argentina también son complicados de realizar. Digo, Milei hoy lo que está haciendo es mostrando protagonismo, haciendo valer su 55%, generando un decreto y una ley ómnibus muy agresivas, pero entiendo de que en algún momento va a tener que negociar porque va a tener algún revés y que quizá en esos reveses los tenga previstos. Hoy se lo nota cómodo con la estrategia, cómodo con la estrategia. Gabriel, veremos el paso del tiempo. En todas las imágenes que vemos a Milei hay un personaje a su costado, una dama de cabello rubio, me parece 12 o 15 años menor que él, Karina, su hermana menor, que él la llama la jefa. ¿Cuán influencia, cuánto poder tiene ella o es el gobierno tras la sombra de Milei? Primero la llama el jefe. O el jefe. Segundo, el jefe. Y el jefe, según palabras de él, es muy relevante en su trajín diario, lo acompaña constantemente, no se separa ni un minuto, casi actúan como una pareja presidencial, en este caso son hermanos, y la verdad es que lo que se entiende y lo que se vislumbra es que tiene una alta influencia, una gran influencia en el presidente. Es su hermana, es con quien avanzó, llegó a donde hoy está en muy, muy poco tiempo. Y él, el presidente, la llama el jefe.
así que mucho más no puedo aportar. Sí, Los datos son demasiado contundentes. es elocuente, ¿no? El término que utiliza para ella. Entonces, ¿tú cómo prevés estos 2 meses? Van a haber muchas manifestaciones, seguramente mucha convulsión social. Hemos visto también las fuerzas del orden allí dispersándose. O sea, nada distinto a lo que pasa en muchos países de Latinoamérica cuando se dan estas cosas. Sí, por supuesto, y algo que hace mucho no nos teníamos acostumbrados porque el esquema era otro, ¿no? Muchas manifestaciones en las que se los contenía y se los dejaba, digamos, con bastante libertad transitar por el espacio público. Bueno, hay una especie de reclamo ciudadano de que eso sea ordenado de alguna manera, pero tampoco es que por algunas veces que se corte alguna arteria principal, las complicaciones son enormes. Yo creo que hay un poco y hay que ponerlo en cierta moderación. Por un lado, es bueno ordenar el espacio público. Creo que hoy lo que hay es una intención de disuadir lo que pudiese llegar a venir si este mal humor es bastante más potente y va creciendo, ¿no? Va creciendo el mal humor social. Entonces, por un lado está lo disuasivo del orden público en las calles y por el otro lado que esperan 2 meses en donde el famoso decreto no se puede tocar en extraordinarias, el Congreso no lo puede tratar hasta el 1 de marzo y eso va a hacer que el escenario sea muy convulsionado y tenso a nivel político. Bueno, muchísimas gracias Gabriel Slavinsky por este contacto en su calidad de consultor político y habernos contado estos 18 días de administración gubernamental en Argentina del presidente Milei. Muy buenas noches. Por favor, un placer. Saludos para todos. Adiós. Gracias. Bueno, y después del corte, Ricardo, vamos a hablar con los señores de INDECI. El siguiente tema, justamente ya lo habíamos propuesto, es ver exactamente cómo está el tema del niño. Así es, y veremos una perspectiva desde lo que significan los riesgos y desastres y cómo actuar frente a estas lluvias que empiezan ya a tener mayor impacto. Así es, ya volvemos. Volvemos al diálogo abierto para hablar sobre el fenómeno del niño y estos anuncios ya que se ha hecho por parte de las autoridades de defensa civil en el sentido de que ya la población tiene que empezar a protegerse, Maite, porque las lluvias ya están en camino. Bueno, ya se iniciaron concretamente. Claro, las hemos sentido, como decíamos al comienzo del programa, en la mañana de hoy en Lima y también en la noche. Y por eso está con nosotros el señor Cristian Choque, que es especialista en gestión de riesgos y desastres del INDECI. Buenas noches, señor Choque. Muy buenas noches, estimados amigos de TV Perú. Estoy atento para cualquier consulta que tengan. Sí, si nos dice cómo está la situación en este momento, por favor, sobre todo en la zona norte. Los últimos reportes hablaban hasta hace muy poco de lluvias intensas en la frontera peruano-ecuatoriana, básicamente en la región Tumbes y también por ende el crecimiento de los ríos en cuanto a caudales. Sí, como bien señalaron en un inicio, pues ya estamos en la temporada de las lluvias intensas y sumado al tema de lo que es el fenómeno del niño, recordemos que hay una comisión multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno del Niño que ya da altas probabilidades de ocurrencia de este fenómeno en nuestro país, ¿no? Tenemos un porcentaje aproximado de 54% de un escenario moderado que puede ocasionar lo que son los peligros asociados a lluvias intensas, como son las inundaciones, tanto fluviales, que se dan como consecuencia del desborde de los ríos, o las pluviales, que se dan como consecuencia propia de las lluvias, ¿no? Por el producto del estancamiento de las aguas. También se puede dar la activación de las quebradas, precisamente en la zona norte, que es una de las zonas más críticas que podría presentarse este fenómeno, como consecuencia de la activación de estas quebradas y ríos también. Recordemos también que actualmente ya se están produciendo lluvias, ¿no? De acuerdo a información técnico-científica que emite el CENAMI acerca de los avisos meteorológicos que se tienen no solamente para estas fechas, sino también para el periodo enero, febrero y marzo, ¿no? Que se dan condiciones por encima de lo normal.
Ahora, ¿estas son lluvias estacionales o son ya parte de lo que será el fenómeno del Niño? Sí, estas lluvias son de temporada, pero están asociadas a lo que es el fenómeno del Niño. Recordemos que ya estamos en un fenómeno del Niño presente aquí en nuestro país y por lo tanto las autoridades y la población deben tomar todas las previsiones posibles para poder afrontar una situación de emergencia o desastre que pueda presentarse. Es decir, al estar vinculadas al fenómeno del Niño significa que el impacto, la cantidad de precipitaciones es mayor que el habitual. Efectivamente, lo que es el fenómeno del Niño trae como consecuencia una intensificación, una intensidad, o mejor dicho, estas lluvias se generan con mayor influencia, mayor impacto en estas zonas donde normalmente llueve, en la zona norte, en la zona de selva también, pero cuando están asociadas al fenómeno del Niño, estas lluvias se intensifican y trae como consecuencia el tema de la activación de quebradas, el desborde de ríos, cuando, por ejemplo, no se han ejecutado diferentes acciones de mitigación de riesgos, ¿no?, en estas zonas expuestas. Ahora, la previsión para los siguientes días, evidentemente en el norte será que se incrementarán las lluvias, pero en la capital, en Lima, ¿estas garúas que estamos viendo se van a mantener o es eso sí un tema estacional? Claro, de acuerdo a la información técnico-científica que nos proporciona el CENAMI, que es la entidad competente, señala que el escenario que se presenta para esta zona no solamente es para la costa norte, sino también para la costa centro, y que estas lluvias que son de temporada, pero que están asociadas al fenómeno del Niño, van a seguir presentándose por lo menos hasta el mes de enero, ¿no? Y que evidentemente ustedes saben que el periodo de lluvias termina aproximadamente en mayo, entonces se tiene esa perspectiva que probablemente en febrero o marzo continúen estas lluvias. Es por eso que la población debe continuar preparándose para afrontar una situación, un probable desborde de un río que pueda darse. Señor Choque, las actividades que se han desarrollado frente a estos riesgos y eventuales desastres que puedan producirse, ha trabajado mucho, por ejemplo, la Autoridad Nacional del Agua, ha trabajado Defensa Civil también en lo que significa la descolmatación de ríos, la mejora en estas zonas. ¿Cuánto se ha logrado avanzar en ese aspecto o en esos aspectos? Sí, recordemos que este trabajo que se ha venido realizando por parte de las entidades de los 3 niveles de gobierno es un trabajo que se da posteriormente a las consecuencias del ciclón Yaku, ¿no? Recordemos que este año hubieron emergencias producto pues de la activación de diversas quebradas, de ríos también, deslizamientos, derrumbes que hubieron en diversas carreteras también. Y desde ese periodo es que se viene trabajando en lo que es la reducción del riesgo de desastres, ¿no? Con acciones de mitigación que está haciendo la Autoridad Nacional del Agua, también lo ha hecho la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, y aproximadamente se tiene un 80-85% de avance en lo que es las obras de descolmatación de estos ríos, de estas quebradas que a través de puntos críticos se han identificado donde hay mayor cantidad de población expuesta a estos fenómenos, y es donde se ha venido priorizando estas actividades. Lamentablemente por diversos factores, ya que escapan incluso del propio Estado, es que se ha aplazado, mejor dicho, estas acciones para poder completar el 100% de actividades. Ahora, según la previsión, el fenómeno y las lluvias van a tener una afectación en 64 distritos, en 13 regiones, y ahí lo que quisiéramos saber es si los recursos, en fin, los elementos que se deberían disponer para las regiones ya están allí. ¿Se ha hecho ya ese traslado? Sí, como ya lo había mencionado, este trabajo se viene realizando desde aproximadamente el mes de agosto, incluso antes, con las nuevas autoridades que han ingresado este año a trabajar conjunto con sus equipos técnicos. Se ha venido trabajando el tema de la preparación para la respuesta, es decir, cómo ellos deben afrontar una situación adversa en sus zonas más vulnerables, ¿no? El INDECI ha venido promoviendo el tema del fortalecimiento de capacidades, también el tema de lo que es capacitaciones a estas autoridades y también a su personal técnico para que con sus brigadistas, con sus equipos voluntarios, puedan levantar información
de daños que pudieran presentarse y para poder asistir de manera oportuna y eficiente ante esta situación adversa. Ya se tiene, digamos, distribuido diferentes ayuda humanitaria en el INDECI a través de nuestros almacenes nacionales, y también los gobiernos regionales y locales ya tienen con disponibilidad de bienes de ayuda humanitaria en sus almacenes propios, tanto del gobierno regional como local, para poder atender a esta población. También se han hecho campañas de difusión y sensibilización a la población, porque esto es un trabajo conjunto, no es que solamente las autoridades y las entidades van a trabajar, sino también la propia población, porque ellos son los primeros respondedores ante una situación adversa. Claro, ese es un trabajo que tiene ya Defensa Civil y que nos contaba incluso el señor Yáñez, de cerca de 8.000 toneladas que hay para todo el país. Pero permítame preguntarle, ¿cómo trabaja Defensa Civil en supervisar que las actividades que se desarrollan justamente para enfrentar estos problemas del fenómeno del Niño se hagan con la manera más correcta? Y esto le pregunto porque hoy un diario alertaba en su primera página que han colapsado los diques hechos en la zona de Reque, me parece, en Lambayeque. ¿Qué ha ocurrido allí? Sí, INDECI a nivel nacional tiene direcciones desconcentradas en cada región, donde dentro de cada dirección desconcentrada, que es el INDECI, representantes del INDECI en cada región, brindan asistencia técnica y asesoramiento a las autoridades, a los equipos técnicos, y trabajan de manera conjunta en lo que es la gestión reactiva, que es la competencia del INDECI. Y esto involucra el tema de la preparación, el tema, por ejemplo, de si disponen de maquinaria, si tienen bienes de ayuda humanitaria, si, por ejemplo, está conformada su plataforma de defensa civil. Todas estas reuniones que se dan, siempre el INDECI forma parte y también brinda estos asesoramientos técnicos a estos funcionarios, ¿no? Y con respecto a lo que es ya actividades netamente de otras entidades, como por ejemplo lo que mencionó, el tema del dique, sí, efectivamente puede haber este tipo de digamos, problemas estructurales en algún tipo de formación que hayan elaborado alguna entidad, pero eso ya es un tema de evaluación que debería darse, ¿no? Yo también escuchaba que había mencionado que no había un dique estructural, ¿no? Sino que habían hecho una descolmatación, ¿no? Y que obviamente la acción propia de descolmatar un río hace que al momento de desbordarse este material depositado del río pueda ser arrastrado, ¿no? Pero no es que ha habido un colapso de un dique según lo que había entendido de algunas entrevistas también. Ahora, también es verdad que parte de la responsabilidad de la preparación frente al fenómeno del Niño tiene que hacer cada una de las regiones. En ese sentido, ¿cómo es que está coordinando INDECI con los gobernadores y con las autoridades locales? Porque, en efecto, gran parte de la responsabilidad va a estar en ellos. Sí, como bien señaló, la responsabilidad inicial primero es de la población, ¿no? La población siempre debe estar preparada para afrontar una situación adversa ante cualquier tipo de peligro, no solo por el tema del fenómeno del Niño, ¿no? Luego vienen las autoridades, que obviamente ellos administran recursos, sea locales o regionales, para poder prevenir, para poder reducir o poder preparar a la población, poder concientizarlos, que es un trabajo bien difícil, pero que se puede lograr con una adecuada articulación, sobre todo con las comunidades y con los centros poblados. Ahora, el INDECI, como ya lo había mencionado, desde un inicio de las gestiones actuales que han entrado este año, viene trabajando con ellos el tema de lo que es la conformación de sus plataformas de defensa civil, la conformación de sus grupos de trabajo y todo lo concerniente a la gestión reactiva. Es por eso que podemos decir que hay una relación adecuada y coordinada entre las direcciones desconcentradas del INDECI y los gobiernos regionales y locales. Incluso cuando ya hay un nivel de emergencia 4, que es el que se espera durante la ocurrencia de un fenómeno del Niño, el INDECI ya va a trabajar de manera conjunta con el gobierno regional para atender a la población damnificada y afectada. Perfecto. Muchísimas gracias, don Cristian Choque, especialista en gestión de riesgo y desastres de Defensa Civil, por estar esta noche con nosotros. Muy gentil. Okay, muchas gracias. Buenas noches. Muy bien, nos vamos al corte, Ricardo, y volveremos para hablar del legado de Pedro Suárez Vértiz, que no solamente ha estado
en sus conciertos, en sus recitales, sino también en el cine. Así es, el legado musical que nos ha dejado y cómo también su música, como lo decías tú, llegó al séptimo arte. Una película de hace por lo menos unos 15 años atrás. Así es, y obviamente hay otras películas donde también hemos escuchado sus canciones. Así que no se vayan, vamos a volver con eso en Diálogo Abierto. Y lo dejaba correr, iba atando mis manos, me alejó del ayer y el mar. Que antes miraba estando solo, hoy vale nada sin ti. Lo sé, queda poco y ya te tienes que ir. Mi alma llorará, mi amor llorará y caerá en un pozo. Muy bien, ya hemos vuelto para... Bueno, y la canción se llama Triste y obviamente todos estamos tristes porque, como hemos dicho, el deceso de Pedro Suárez Vértiz ha golpeado mucho a la población, ¿no? Era una persona muy querida, Ricardo. La noticia que ha conmocionado temprano a la gente. A esta hora, por ejemplo, veíamos en los informativos de TV Perú que se están haciendo vigilias, sus seguidores recordándolo con sus diferentes temas. Así es, y evidentemente es una figura muy prolífica, como hemos dicho, gran compositor, en fin, ha ejecutado varios instrumentos, pero además también incursionó en algún momento vistiendo películas a través de sus bandas sonoras. Y por eso vamos a hablar con una persona que lo conoció cercanamente, el señor Sandro Ventura, para que nos cuente cómo fue este acercamiento en la película Talk Show. Buenas noches. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Están? Gracias por la presentación. ¿Qué tal? Sí, se nos cuenta un poco de cómo se logra justamente la participación sonora de los temas de Pedro Suárez Vértiz en la película Talk Show. Yo, bueno, conocí a Pedro de mi época de periodista, trabajando en una revista del comercio y trabajando como corresponsal de MTV. Lo entrevisté algunas veces para MTV y digamos que nos conocíamos. Él siempre de alguna manera le llamaba mucho la atención. Yo fui padre muy joven, entonces le llamaba mucho la atención el verme siempre con hijos muy pequeños, a pesar de mi corta edad. Y cuando empecé mi carrera de cineasta, era mi primera película, yo quería salirme un poco de la regla y tener una música, una suerte de música incidental, una banda sonora que fuera mucho más acústica, mucho más lúdica, y mucho más sentía que tenía que ser alguien como Pedro quien componga la música para la película, ¿no? Yo sabía que ya había prestado canciones, pero me parecía interesante. Así que lo llamé, nos sentamos en un café y le comenté que era mi primera película y él, que es algo que yo siempre agradeceré, porque era mi primera película y yo no había hecho nunca una película. Y aceptó hacer la música, o sea, no solamente las canciones, sino todo el soundtrack, todo lo que suena en la película, toda la música, todos los acordes, las guitarras, los teclados. Toda la composición musical la hizo Pedro y para mí fue un regalo, ¿no? Mire, o sea, debutar en el cine con una banda sonora compuesta por él fue un privilegio, ¿no? Y eso nos habla de que era una persona, digamos, bastante dada, ¿no? O sea, digamos, en este caso, generosa. Pedro Suárez Vértiz también ha participado en la música, en algunas películas como No se lo digas a nadie, ¿no? Y hay una canción también emblemática. Pero como músico y como artista, tú que tuviste la ocasión de conocerlo, ¿cómo lo describirías? Fue un hombre muy polifacético, ¿no? Mucha gente ha destacado hoy día que en un periodo muy complejo de la realidad nacional,
aparece él como una figura en donde, bueno, hace un rock que lo acerca más a los Rolling Stones. Él mismo tenía este look medio andrógino, en un momento en que había muchas dificultades económicas y también no era tan fácil, pues no había internet, dedicarse al rock and roll. O sea, ¿cómo lo describirías tú? Yo creo que era difícil, igual que ahora, dedicarse a la música o al arte en general. Y él fue una persona que amaba lo que hacía y que además muy leída, escuchaba música, amaba a los Rolling Stones, como tú dices, y a otros músicos, y sabía mucho de guitarras, y hablar con Pedro era un privilegio, o sea, era, eh, era muy divertido hablar con él. Yo tengo recuerdo de largas conversaciones a raíz de la película y comentando influencias y de aquí y de allá. Y Pedro era y es la voz de una generación claramente. O sea, pese a los momentos que se vivían difíciles, él pues se convirtió en la voz ¿no? de muchos de nosotros, ¿no? O sea, nosotros tenemos la misma edad y era como que, y mucha gente posteriormente ha seguido escuchando sus canciones y ha crecido con la música de Pedro. Entonces, escuchaba que hoy pues son como himnos, ¿no? Y yo creo que eso es verdad, o sea, ya sus canciones desde hace mucho tiempo son himnos perdurables. Yo siempre digo que el tiempo pone en su lugar las cosas, sobre todo en el tema del arte. Y hace mucho tiempo que ha puesto en el lugar que se debe a la música de Pedrito, ¿no? Entonces, creo es un artista, una persona que tenía una simpatía sin igual, que era un placer hablar con él. Bueno, creo que su partida entristece, ha sido un día difícil de asimilar. Yo hace mucho que no hablo con él, obviamente, o sea, pero yo siempre digo que cuando uno hace una película se forman como pequeñas familias y ese agradecimiento quizás a cada participante de cada película siempre perdura y siendo mi primera película, como les cuento, hace casi 20 años, es como raro hablar de él, que cuando ya no está, digamos, ¿no? Claro. Es una noticia que primero parecía broma del Día de los Inocentes y poco a poco se convirtió en una realidad muy, muy triste. Sandro. Luego hicimos también un reportaje sobre cuando hubo la toma de la Embajada de Japón, y nos pidieron que hiciéramos un reportaje con los principales rockeros y voces del Perú y obviamente hablando un poco de lo que estaba pasando, de la realidad, del momento, de la coyuntura, y obviamente Pedro era uno de los recurrentes para hablar de esos temas. Y cuando se hablaba de rock peruano, Pedro siempre estaba, o sea, sin ninguna duda, era el primero de la lista probablemente. Y él ha tenido, digamos, muchas canciones que han sonado afuera, digamos, ¿no? Era bastante reconocido y creo que querido por muchos artistas, ¿no? Porque era, como les digo, un buen amigo, creo que era un personaje muy, muy, muy querible y que demostraba, digamos, su generosidad constantemente. Y claro, y tú has mencionado que en ese proceso de internacionalización digamos que estaba al mismo nivel de bandas tan emblemáticas. Has mencionado Maldita Vecindad, pero eventualmente Café Tacuba o el mismo Calamaro. ¿Tú crees que Pedro Suárez va a tener ese tipo de trascendencia para la gente que le gusta el rock, pero también en la identidad, ¿no? La música que hacía era rock, pero últimamente también fue más melódica, más pop, y se han terminado convirtiendo, como has dicho, en himnos. Es él parte ya de una identidad moderna, ¿no? Del Perú moderno. Sí, claro, o sea, creo que su música va a perdurar para siempre. O sea, o sea, yo creo que ya desde hace mucho tiempo es una música, su música es importante para el Perú. O sea, sin duda. O sea,
O sea, siento que ya eso ya lo ha logrado. O sea, ya lo ha logrado desde hace mucho tiempo. Música sea recurrente, que sean himnos, que sean... Cuando piensas en Volver es un himno emocionante para todas las personas que han salido del país, de generación actual. Es una canción que habla de una época, historias de amor. Melevé es una canción preciosa que hoy día muchos han mencionado. La letra. Por la letra, ¿no? Y tantas otras. Yo creo que el repertorio de Pedro es inmenso. Y creo que se van a seguir descubriendo nuevas canciones de sus discos, que de pronto no son tan conocidas y van a empezar a salir y van a empezar a escucharse. Yo creo que es un artista que va a trascender, que ya trascendió y que va a seguir trascendiendo. Así es. Perfecto. Muchísimas gracias, Sandro Ventura, por este contacto y seguramente seguiremos recordando siempre a Pedro Suárez Vértiz. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Igual. Así es, como has dicho, Ricardo, el legado está allí y evidentemente ha trascendido ya desde hace mucho tiempo. Así es. Muy bien, nos vamos a ir a un corte. Y volvemos. Pensé que era dueño de lo que podía hacer. Ya no toques mi piel si no vas a volver jamás. Porque se inundan mis ojos al hablar de ti. No lo sé. Listo, nos vamos, Ricardo. Así es, termina esta edición recordando a Pedro Suárez Vértiz, sin duda todo un ícono e ídolo del rock peruano. Así es, si pueden, escuchen sus canciones, como siempre, y pedirles que también compartan nuestros programas en YouTube. Nos vemos mañana, así que si les gustó, le dan un like. Así es, buenas noches.